comenzar con esta pregunta y hacerte un poco meditar en ello. ¿Cuándo lo malo comienza a ser malo para ti? Piénsalo. Cuando algo que está mal es cuando tú entiendes o cuando tú lo consideras, esto sí está mal. Me refiero a que, mira, muchas veces nosotros cuando entendemos que algo es malo, por ejemplo, están los mandamientos de Dios. Entre los mandamientos en la lista, ahí los 10 mandamientos principales que más conocidos, está el no matarás. Si te preguntara, ¿estás de acuerdo con que eso está mal? ¿Que no debemos de matar? A lo mejor la mayoría diría, sí, estoy de acuerdo con eso. Y la mayoría de nosotros no hemos caminado en ese pecado. A lo mejor uno que otro sí, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no hemos caminado allí. ¿Por qué? Porque entendemos perfectamente que eso está mal. ¿Cómo? No voy a matar. Eso no está mal. A lo mejor, me puedo enojar, puedo gritar, puedo pelearme, pero matar ya es como que demasiado. Ahí entiendo, eso está mal. Por eso yo no lo hago. Pero la misma lista, los mismos 10 mandamientos dicen no dirás falso testimonio, que está hablando de no dirás mentiras. Pero hay muchos de nosotros, si no es que la mayoría, hemos dicho mentiras. ¿Por qué a uno consideramos que realmente eso sí está mal? ¿Y por qué a otro no lo consideramos tan malo? Entonces, ¿qué parámetro usas tú para considerar que lo que está mal está mal? Es una pregunta para que lo consideres un poco. Alguien me podrá decir, bueno, yo creo que si me hace daño a mí, está mal. Pero yo podría refutar eso, porque hay muchas cosas que nos hacen daño y aún así no las vemos como malas. Está el alcohol, está el tabaco, están las drogas, están los refrescos con mucho azúcar. Hacen daño, pero no lo vemos a veces como malo y por lo tanto lo continuamos haciendo. Y entonces entra una pregunta, bueno, si te hace daño y sabes que te hace daño, un doctor una ocasión dijo, yo sé el daño que hace el cigarro. Como doctor yo sé lo que produce. Pero, pues ni modo. Y seguía. Y entonces, si entiendo, si mi parámetro es que me hace daño, ¿por qué aún sigo haciendo aquello que me hace daño? Mi parámetro, que no haga daño a los demás. Eso es lo que está mal. Cuando hago daño a los demás, pero muchas veces ni nos percatamos de lo que los demás sienten. Hablamos o actuamos lastimando los sentimientos de los demás, quitándolo a los demás, y a veces sin percatarnos de ello. Y entonces entra la pregunta, ¿qué parámetro estás utilizando tú para saber lo que es malo, lo que es malo? La Biblia nos enseña lo que está mal, pero delante de Dios. Esos son parámetros bíblicos. Delante de Dios, Él nos indica varias cosas que no debiéramos de hacer. Pero delante de ti. Muchas veces nosotros no nos queremos guiar por la Biblia, por las enseñanzas de Dios, y nos queremos guiar por nuestra propia brújula. Al decir, bueno, esto está mal, claro que sí, pero esto yo creo que no es tan malo, aunque la Biblia dice que está mal, pero a mi parecer es diferente. Y entonces entra esa pregunta, ¿cómo tú puedes identificar lo que está mal o lo que no si quitamos la Biblia? Quitando ese parámetro bíblico. Y entonces es aquí donde entra una historia bastante interesante. La Biblia me enseña, por ejemplo, no cometerás adulterio. Y aquel que su pareja lo ha engañado, que lo ha lastimado, estará de acuerdo con esta ley de Dios. No es bueno. Pero también en esa misma parte dice, no codiciarás la mujer o el trabajo o los bienes o el animal de tu prójimo. Y vaya, hay mucha codicia, mucho deseo por lo que tiene el otro. Y entonces entra esa pregunta, ¿por qué algunas cosas que Dios dice que están mal sí las vemos como malas y otras cosas que Dios dice que están mal no las vemos como malas? ¿Cómo está funcionando nuestra brújula? Si me acompañas a Génesis, capítulo 3, verso 2. Génesis, capítulo 3, verso 2.
La Biblia habla de una historia, cómo comienza lo que es la llegada del pecado y así también la muerte. Y la Biblia me enseña que Dios ya le había dado una instrucción a Adán. Le había dicho, lo había puesto a Adán y a Eva, los había puesto en el huerto, y el huerto estaba lleno de muchos frutos, todos buenos para comer, excepto uno que estaba allí, el árbol de la ciencia de la sabiduría del bien y del mal. Que ¿cómo era el fruto? No lo sé. Alguien dice, la manzana. No, no era la manzana. Era el fruto de la ciencia y la sabiduría del bien y del mal. Que imagina, una salsa o un jugo del fruto de la sabiduría de la ciencia del bien y del mal. En fin, el asunto es que ese árbol estaba prohibido. Dijo Dios, nada más de este no. De todos los demás puedes comer, solo de este no. El día que comas, morirás. Entonces, Adán entiende la instrucción y así también la lleva con su mujer, Eva. Y empezaron a vivir bajo esa instrucción. Entendieron que lo que estaba mal, aunque no tenían la ciencia de la sabiduría del bien y del mal, entendieron que ese árbol no se debía de comer. Así de fácil. Y en el verso 2, Eva tiene una conversación con la serpiente, porque la serpiente le dice, Dios no te permite comer de ningún árbol. Entonces Eva le da la instrucción clara, precisa, que ella recibió, sin ninguna duda ni ningún titubeo. Dice la palabra de Dios, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La instrucción estaba clara y ella lo tenía claro en su corazón y en sus pensamientos. Ese no lo debo de comer. Si te das cuenta, en esta respuesta no hay duda de lo que estaba por lo menos prohibido para ella. Sin embargo, empieza la serpiente lanza una semilla de confusión, lanza una bomba, ¡pum!, que derrumbó muchos argumentos en el interior de Eva. En el verso 4 dice la Biblia, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y para ella esto debió de haber sido un cortocircuito, porque una persona que jamás ha escuchado mentiras, eso significa que si le dicen, esto es así y así es, nunca va a poner en duda lo que se le dice, jamás. Pero viene la serpiente dando a entender que Dios dijo algo que no era. Dijo que iban a morir, pero que no era verdad, que no iban a morir. Y entonces para ella fue un paso. O sea, ¿qué pasó? ¿Es posible hablar algo que no es? ¿Es posible que las cosas sean diferentes a cómo recibí la enseñanza? Y sigo leyendo. En el verso 5 dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ya habían dos caminos para Eva. La instrucción clara y precisa, fácil, que tenía en el corazón de Eva antes de hablar con la serpiente, lo tenía de memoria. No, dijo Dios que puedo comer de todo árbol, nomás del que está en medio, ese no puedo comer. Fácil, sin remordimiento, caray, ese no puedo comer. No, o sea, lo tenía bastante claro. Pero ahora viene la serpiente y lanza esa semilla de duda. ¡Pum! Y ahora hay dos caminos. ¿Es posible comer ese árbol? ¿Es posible? Y entonces entró esa duda, entró la instrucción clara que tenía, se volvió turbia, ya no estaba clara. Y entonces es cuando pierde el temor al mal. En el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Si te das cuenta, no lo había visto así antes, sino es después de lanzar esa duda, después de lanzar ese segundo camino. Vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La brújula que tenía la mujer para identificar que ese fruto era malo se desbarató.
Lo tenía bastante claro mientras había escuchado la instrucción de Dios. Pero cuando entró la instrucción, cuando entró la oportunidad del enemigo, cuando entró ese segundo opinión, entonces esa instrucción, esa brújula, esa claridad desapareció. Y se desvaneció el punto de esto está mal, esto es malo. Y se transformó en algo, así lo menciona la Biblia. Por lo tanto, yo te invito, y este es el proyecto de este mensaje, deja que sea Jesús el que guíe tu vida, porque nuestro concepto de lo bueno y lo malo puede ser afectado, puede ser distorsionado y empezar a ver lo que está mal como no malo y empezar a ver lo que pudo haber sido bueno como algo no tan agradable para nosotros. Antes de continuar, vamos a orar unos momentos. Padre Santo, vengo ante tu presencia dándote muchas gracias por tu cuidado, por tu amor y misericordia. Y ruego en el nombre de Jesucristo que hables a nuestras vidas. Te pido, Padre Santo, que sea tu Espíritu, Señor, llevando tu palabra a nuestros corazones. Que quites todo aquello que se opone en el nombre de Jesucristo y que tú traigas esa libertad. Libertad para que tu palabra sea expuesta y libertad para que tu palabra pueda ser recibida. Te doy muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias, Padre Santo, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas el día de hoy. A ti, Dios, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Yo te invito a que sea Jesucristo quien guíe tu vida, que sea la Biblia la quien especifique los parámetros de qué es correcto y qué no, porque no siempre lo malo se ve como malo. En ocasiones podemos ser engañados para ello. A veces nuestra percepción de lo malo puede ser alterada y comenzar a ver de la manera que empezó a ver Eva. Comenzar a ser engañados de la manera en que fue engañada Eva. Y lo he visto muchas veces a lo largo de mi vida, y vaya que no son tantos años tampoco, ¿verdad? Pero lo he visto muchas veces que veo personas que tienen un no definitivo a algo que entienden que está mal. Pero otras cosas que también la Biblia dice que está mal, ahí no tienen un no tan definitivo. Y mientras más se va quitando la Biblia, mientras más se van quitando los argumentos bíblicos, nuestra percepción de lo que es malo se empieza a deshacer, se empieza a desbaratar. Y entonces empieza a quedar la aceptación hacia lo malo. Veo, por ejemplo, una persona, y trata de poner esto hipotéticamente en tu mente. A lo mejor para algunos es una realidad, pero trata de ponerlo hipotéticamente en tu mente. He visto, por ejemplo, personas que tienen conflictos, que viven, por ejemplo, con sus hijos viviendo en pecado, en casa. Y pues ni modo, lo aceptan. Al final, son mis hijos, no los voy a echar a la calle, son mis hijos. Y lo entiendo, ok. Pero suponiendo que uno de esos hijos se transformara en un secuestrador, un torturador, y que empezara a trabajar de esa manera, ¿qué es lo que cómo tú reaccionarías con ellos si tú te das cuenta? Mi hijo, no está bien lo que está haciendo, mira, ¿cómo le hablarías? Ahora, si empezara a llevar a las víctimas a tu casa, que las empieza a tener ahí en su cuarto, empieza a llevar a las víctimas, empieza a lastimar, empieza a torturar, y tú lo escuchas, ¿y qué vas a hacer? Pues es que es un mundo, es mi hijo, está, pues digo, para que no se sienta mal, es que lo quiero tener en casa, no quiero apartarlo de mí, por eso, pues dejo que haga. Si te das cuenta, está en un riesgo. La mayoría de nosotros, salvo uno que otro que a lo mejor seguiría con ese, pero la mayoría de nosotros diría, no hagas esto, corazón. Y si insistes, pues bueno, voy a hacerlo allá en otro lado, no aquí en mi casa. Me traes un problema a mí, viene la policía, también allá voy yo enrolado con todos tus hermanos o todos tus sobrinos o no sé, las personas que vivan allí. Qué vergüenza con los vecinos. Yo voy a la iglesia y luego vas aquí. No, va a buscar otro lugar. Y ok, lo entiendo y creo yo que la mayoría comprendería si de repente llegara yo, eché a mi hijo de la casa porque andaba queriendo secuestrar gente y meterlos allá a mi casa. Creo que tú dices, claro, y no le hablaste a la policía, no, pues es que es mi hijo, no, pues bueno, deja yo le hablo, o no sé, o sea, entiendo que comprenderías perfectamente el por qué echarlos
de la casa. Pero a veces llegan borrachos a la casa. ¿Y cómo se reacciona? A veces traen al amante. Ya entendí, no es amante, es concubino o concubina. Ya lo comprendí. Si una pareja que no se quiere casar y pueden casarse y viven como matrimonio sin casarse, están en concubinato. Y a veces el muchacho trae a su concubina a la casa y lo aceptas. Y pues es que pues es su vida. Y uno dice, ¿por qué a uno sí es un no y el otro es una aceptación? Cuando ambos son pecado delante de Dios. Y entonces entiendo porque a veces somos engañados a imitar que Eva. Quitamos la instrucción de Dios y empezamos a ver el pecado como algo no tan malo. Y es aquí donde comienza. Vamos a analizar un poquito cómo Eva empezó a ver aquel fruto malo como no tan malo. En el verso 6 dice la palabra de Dios que lo empezó a ver bueno, así lo menciona. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Bueno para comer. ¿A qué se referirá bueno para comer? Quizás tenía un buen color. Tal vez no era un fruto venenoso como tal. O sea, se dio cuenta que a lo mejor, podría ser hábil para comer, tal vez un buen aroma, tal vez estaba en una posición adecuada. No sé la manera en la que se identifique, pero la Biblia dice, lo vio bueno para comer. Y quiero que entiendas esto. Muchos pecados se transforman en buenos para comer cuando entra esta pregunta no sincera. ¿Qué tiene de malo? Esta pregunta no tiene el argumento de que nos expliquen dónde está el mal, sino está tratando de desbaratar el argumento de lo que es malo. Donde ya no apenas se acepta la posibilidad de poderlo recibir, pero hay algo que me impide, una barrera que me dice, no debo de hacerlo. Y entonces entra esta pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? A esto se le llama tentación. Y esta pregunta funciona para todo. Necesito dinero, tengo mis deudas, con mi sueldo no es suficiente. ¿Qué tiene de malo si tomo un poco más? ¿Qué tiene de malo si yo amo a mi novia y quiero estar con ella y algún día quiero pasar la vida con ella? ¿Pero para qué casarme? ¿Qué tiene de malo tener sexualidad con ella? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Supongo que no, aunque no lo menciona la Biblia, tal vez esto pasó por la mente de Eva. ¿Qué tiene de malo este fruto? ¿Por qué no comerlo? Si es bueno para comer. ¿Qué tiene de malo? Muchas veces nosotros entramos en este engaño. La Biblia me enseña que lo que es la tentación no viene de parte de Dios. A veces dice, Señor, no me estás tentando. No viene de parte de Dios. La tentación viene de nuestro propio corazón. Porque también podría decir alguien, es el diablo el que me está tentando. Pero el diablo lo que está presentando es la oportunidad de poder acceder a aquello que se me dijo que no. Pero lo que me da la fuerza para poder acceder a aquello está en mi corazón. En una ocasión, Jesucristo lo mencionó así en Mateo capítulo 15, verso 18. Mateo capítulo 15, verso 18. Y dice la palabra de Dios así. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Está hablando Jesús. Y en el verso 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. Y ese es el punto. Muchas veces nosotros, pero si yo me empiezo a guiar por mi corazón, que mi corazón sea el que me dirija qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, lo que está dentro del corazón,
contamina a las personas. Es mucha insistencia, deja que te guíe tu corazón, lo que tu corazón te indique es correcto, pero no es así, siempre es así, no siempre es así. Muchas veces, porque así lo dijo Jesús, del corazón salen todas estas cosas que nos contaminan a nosotros. Si nuestra brújula está basando en lo que tú crees que es correcto o que está mal, te vas a contaminar y vas a caminar en maldad, maldad pura. Si nosotros quitamos lo que es la palabra de Dios, entonces no hay nada que pueda detener lo que es correcto, lo que es incorrecto, porque nuestros argumentos fuertes quedan volando, sin nada. Tratas de decirle a una pareja que no fornique, que no tenga intimidad sexual sin casarse. ¿Qué argumentos vas a presentar? Es que pueden salir embarazados. Bueno, uso anticonceptivos. Póngantelas. Ya derrumbaron el argumento. Es que no está bien ante la sociedad. Bien, ya la sociedad lo está aceptando. ¡Pum! Se volvió a derrumbar el argumento. Es que está mal, pero ¿en qué está mal? ¿Qué tiene de malo? Y es aquí donde entra el punto. Pero es que la Biblia dice que la fornicación es pecado. ¿Dónde está lo malo? En que es pecado. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no se haga. Y es ahí donde está la lucha. Si Eva hubiera dicho, no es bueno para comer, la serpiente le hubiera dicho, ¿y qué tiene de malo? Pues está prohibido por Dios. ¿Pero por qué? Pues él sabe, pero está prohibido por Dios. Y no hubiera caminado en pecado. Pero cuando quitamos las palabras de Dios, ¿qué te detiene? Piénsalo. ¿Qué te detiene? ¿Qué? Sin la Biblia yo no puedo tener una vida moralmente aceptable. Moralmente aceptable para ti. Pero para Dios, no se puede. Otra de las maneras, Eva vio el fruto malo como bueno para comer. Dijo, ¿se puede comer? ¿Qué tiene de malo? Y luego otra de las maneras en la que a veces nosotros empezamos a ver el pecado es lo que continuó después de esto. Mismo Eva, regresando en Génesis capítulo 3, en el verso 6, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, pero también dice que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable, agradable a los ojos. Y este es otro punto. Muchas veces nosotros nos queremos guiar por aquello que nos agrada, y si no nos agrada pensamos que es malo, pero digo, ahí está la comida chatarra. Nos percatamos que no es buena para nosotros, pero nos gusta, y eso sí lo comemos, y aquello que a veces no es tan agradable a nuestro gusto, como no sé, algunas verduras, algunos vegetales, de todos modos los desechamos, porque no es agradable a mí. Pero no siempre lo agradable a nosotros es lo bueno. Sinceramente, todos nosotros nos sentimos atraídos hacia la belleza. Todos. Y es que la belleza, el significado como tal, es la cualidad que poseen algunas personas, animales o cosas de proveer en los que los contemplan cierto placer. Y es aquí donde a todos nos agrada el placer. A todos. De hecho, tenemos esos instintos muy básicos. Acercarnos al placer, alejarnos del dolor. Así de fácil. Si algo nos parece que es atractivo, podemos ver un paisaje muy bello, nos sentimos atraídos hacia ello, porque nos da cierto placer el estar allí o el estarlo viendo. Si vemos a una persona muy bella, sentimos cierto placer el estarlos viendo, el estar cerca de ahí, de estarlo escuchando, interactuar con ellos. Si escuchamos una música bella, sentimos ese placer y queremos seguirlo escuchando, pero muchas veces en el pecado, la belleza es falsa. Escuché la anécdota de una persona en el rancho, cuentan así, me dijeron, que conoció a una muchacha en el baile del rancho, pero estaban a media luz, con el sonido y ya vaya. Este muchacho quedó súper enamorado de la muchacha. Por conocerla y solamente bailar con ella una ocasión, una vez, se decidió totalmente, voy a pedir a la muchacha. Mañana voy a la casa de don no sé quién a pedir a la muchacha esta porque me llenó el corazón. Quiero que sea mi esposa de por vida. Y entonces se haga arma de valor y allá va. Pero a la mañana, ya después. Y llega temprano cuando va viendo a la muchacha que sale sin el maquillaje, sin el peinado, sin el corset.
Y hola, ¿cómo estás? No, pues aquí nada más, pasando. Bye. Y el muchacho enamorado de los ojos azules que eran pupilentes. El cabello largo y hermoso que eran extensiones. Las pestañas tan deslumbrantes que eran falsas. La figura esbelta que era provocada por la faja. Y la piel tan tersa que era pura crema. Y al final se dio cuenta que la belleza que estaba delante de sus ojos en aquella noche no era real. Y a veces el pecado se presenta así. Nos presenta cierta belleza en su ser. Y nos sentimos atraídos porque genera en nosotros cierto placer. Pero es falso. Porque en algún momento se cae esa imagen, en algún momento se cae esa idea y entonces lo que queda, dice la Biblia, la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Al igual que una trampa, entiendo que el pecado es la carnada hacia la muerte. Hay ciertas plantitas que se comen a los insectos. Y estas plantas generan un aroma delicioso para esos insectos. Cautivados por la belleza de ese aroma, se acercan y caen. Y una vez acercados, nada más hace la planta, ¡pum! Y se acabó. Hay peces que tienen esta misma idea. Y muchos pescadores también presentan la carnadita, que se ve sabrosa, que se ve apetitosa, que dicen agradable a los ojos. Y para cuando dan el mordisco, tenía un anzuelo que se entierra y ya no puede salir. Y el pecado se presenta de esta manera. Eva vio ese fruto agradable a los ojos, pero la consecuencia fue expulsada del paraíso. Uno diría, por un fruto. Caray, hubieras quemado todo el huerto y entiendo, pues te expulsaron porque te pusiste a quemar todo. Pero por un fruto, por un alimento, una comida, un desayuno, no sé, un jugo de fruto. Y muchas veces nosotros echamos a perder toda nuestra vida por el pecado, dejándonos guiar por una belleza falsa. En Santiago capítulo 1, verso 13, si me acompañas, por favor. Dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En el verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y es aquí donde es lo peligroso. Porque si yo me dejo guiar por lo que a mí mis ojos ven como algo agradable y solamente digo, pero es que a mí me gusta, no lo quiero dejar hacer, aunque dice la Biblia que es pecado, pero a mí me gusta. Ese a mí me gusta puede ser solamente el sacar nada, para que el pecado simplemente cierre sus garras, para que me lleve a lo que es la muerte. Y si alguien en sus 5 sentidos va a dejar lo que le gusta solamente porque sí, no. Pero si alguien escucha la palabra de Dios y dice, esto no, por obedecer a la palabra de Dios, aunque a mí me guste el pecado, por obedecer la palabra de Dios me voy a alejar y voy a poder escapar de esa carnada que pareciera muy atractiva y que cualquiera diría, ¿por qué? ¿Por qué no caes de esa carnada? ¿Por qué no muerdes ese anzuelo? Ah, porque mi brújula no está en mis ojos. Mi brújula está en la palabra de Dios. Si Eva hubiera puesto su brújula en las instrucciones de Dios, no hubiera caído en esa trampa.
A Eva le pareció el fruto prohibido como algo agradable a los ojos, al igual que a muchos de nosotros el pecado. Y también otra de las cualidades que presentó el pecado como engañó a Eva es que también aquel fruto prohibido también se transformó en algo codiciable para alcanzar sabiduría. Así lo dice, regresando a Génesis, capítulo 3, verso 6, expresa que en la última parte, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y es ahí cuando ya tomó. Lo que el pecado ofrece no es real ni tampoco necesario. Si te das cuenta en el Génesis, en el capítulo 3, en el verso 5, el argumento que utilizó la serpiente para convencer a Eva, aparte de que había dicho que no iba a morir, en el verso 5 dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Serían como Dios. Y es aquí algo interesante para Eva, alcanzar a poder llegar a ser como Dios. Y es que este mismo argumento fue el que utilizó Satanás para él mismo apartarse de Dios. Fue expulsado porque quiso ser igual o mejor que Dios. Entonces presenta la misma tentación o lo mismo que lo hizo caer a él, se lo presentó a Eva. Querer ser como Dios. El asunto es que quiere un engaño bastante evidente y rotundo porque ya lo era. Me refiero a que desde el inicio, en el capítulo 1, menciona la palabra de Dios. Cuando hace al hombre, dice, hagámoslo a imagen nuestra, a nuestra semejanza. Y lo puso a que señoreara sobre todo lo terrenal, sobre los animales, sobre las bestias, sobre los peces, sobre las aves. Lo puso a que gobernara el área terrenal. En otras palabras, era un Dios. Y en Salmos también así lo menciona. Vosotros sois dioses. Eva no sabía lo que tenía. Eva no sabía quién era. Eva no sabía todo lo revestimiento que Dios le había puesto. Y Satanás le estaba ofreciendo algo que ya tenía. Ya tenía la capacidad, ya tenía el poder, ya tenía la autoridad. Ella era autoridad sobre la serpiente. No sé si te das cuenta de esto. Tenía autoridad sobre todo. Pero fue engañada haciéndole creer que no tenía esto y deseó alcanzar aquello. Y es allí donde cayó en una trampa. A veces las personas quieren a través del pecado alcanzar lo que solamente Dios nos puede dar. Hay personas que están buscando tener esa paz, esa justicia, ese gozo, ser amados o a poder amar, tener esa tranquilidad, esa fe, tener esos frutos, esa vida que solamente Dios la da. Y a veces viene Satanás y nos presenta que por medio de los pecados sexuales vamos a adquirir ese amor. Por medio de aquellos pecados de vicio vamos a adquirir ese gozo. Por medio de aquellos pecados en la sociedad vamos a adquirir esa aceptación. Cosas que ya tenemos de parte de Dios, pero que lejos de alcanzarlas, las perdemos. Eva, teniendo la capacidad de vivir eternamente, teniendo la imposibilidad de cansarse, pudiendo de alguna manera poderse mover con completa autoridad y la tierra producía fruto para ellos. Los animales estaban a su servicio y tenían la gloria de Dios rodeándolos. En otras palabras, literal, estaban en un paraíso, queriendo alcanzar a ser la cima de todo lo creado. Fueron expulsados, así dice la Biblia, por el pecado. Y muchas veces nosotros, queriendo alcanzar cosas que nos engaña a Satanás, somos expulsados. Perdemos nuestra familia, perdemos nuestra salud, perdemos a nuestros hijos, perdemos a nuestro tiempo, perdemos nuestras fuerzas, perdemos nuestros bienes, perdemos nuestra salvación, tratándolos de alcanzar por medio del pecado. Esto es un engaño. La Biblia me enseña, el pecado te aleja de lo que realmente tú quieres alcanzar. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 2, verso 15.
1 Juan capítulo 2, verso 15. Y dice la palabra de Dios así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero concluir con esto, mi hermano. Deja que sea Jesucristo el que te indique lo que es correcto y lo que no. Porque nosotros podemos ser influenciados por algo que pensamos que era bueno y no lo fue. Por algo que no lo mirábamos tan malo y sí era malo. Yo te invito, Jesucristo dijo en una ocasión: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque nosotros como ovejas no tenemos que conocer el mapa del terreno. No tenemos que conocer el destino hacia donde vamos. Solamente tenemos que escuchar la voz que va delante de nosotros, que siendo Jesucristo como nuestro pastor. Escuchamos la voz de Jesucristo y evitaremos todos los conflictos, evitaremos todos los pecados que nuestros ojos no alcanzan a ver. Caminaremos y Él nos llevará, así lo dice, de triunfo en triunfo. Y aun cuando parecen las cosas difíciles, lo expresa en Salmos 23, si no mal recuerdo: aunque esté en ese camino de sombra de muerte, no voy a temer, porque yo voy siguiendo a Jesús. A mis ojos pareciera en que me metí. A mis ojos pareciera que es peligroso donde estoy. Pero si yo voy siguiendo a Jesús, puedo tener esa confianza. Él sabe por dónde me está guiando. Y Él me va a guiar por esos caminos seguros. Pero si me guío por mis ojos, me puede pasar lo de Eva. Ver aquel fruto prohibido como algo bueno. Ver aquel fruto prohibido como algo agradable a mis ojos. Ver aquel fruto prohibido como algo codiciable. Y al final tener el resultado de Eva: ser expulsada de la gloria de Dios. Jesucristo dio su vida para que nosotros podamos regresar a la gloria de Dios. Y se hizo mucho, y aquí estuvo Dios involucrado, para que este libro trascendiera. A pesar del tiempo, a pesar de la distancia, a pesar de las oposiciones. Si vieras cuántas veces trataron de eliminarlo, si vieran cuántas personas fueron lastimadas, torturadas, perseguidas, para que este libro no llegara a nuestra época, para que este libro no llegara a tu casa, para que este libro no llegara a nuestros oídos. Y aún encima de todo, Dios permitió que su palabra llegara a nosotros, con la intención de que tuviéramos clara nuestra visión. Llegó Satanás con Eva y dijo: con que no puedes comer de ningún árbol. Y llega Satanás a nuestras vidas diciendo: con que no puedes vivir la vida. Y Eva dijo con mucha claridad: oh, de todo árbol puedo comer, solamente del fruto prohibido, ese no. Y qué lindo que tú puedes responder con esa claridad: oh, puedo vivir y disfrutar la vida a gozo, solamente el pecado, ese no. Y cuando Satanás empieza a decir: ¿y qué tiene de malo? Puedes responder: mientras la Biblia dice que es malo, es malo. Y cuando nosotros entendemos que algo es malo, nos apartamos de ello. A veces el temor, a veces la obediencia nos evita muchos problemas. Pero en ocasiones nos dejamos ser sedados por la belleza del mal, por la belleza falsa del pecado. Una persona con los ojos cerrados y con audífonos en sus oídos, caminando hacia un abismo. Feliz por lo que está escuchando, feliz por lo que está sintiendo. Y de pronto, ¡zas!, cae. Pero Jesucristo viene a abrirnos los ojos, viene a tocar nuestros oídos para que te percates que tu camino en el pecado trae maldición.
y puedas detenerte y decir, no, por aquí no sigo. Por favor, ponte de pie. Considera y al final es tu decisión. Pero lo que a ti te parece, si tú te guías por lo que a ti te parece, puedas haber tenido este tipo de conflictos como tuvo Eva. Pueda que lo que tú no te parece malo realmente sí esté mal. Lo que a ti te parece agradable realmente no es agradable. Y pueda que estés a punto de ser expulsado. Pero yo te invito a que empieces a considerar la palabra de Dios. La palabra de Dios como parte en tu vida. Como esa brújula que te indica qué es lo correcto y qué es no. Lo entiendas o no lo entiendas. Solamente deja que sea la Biblia la que te indique hacia dónde caminar, cómo reaccionar, qué permitir, qué no permitir, qué buscar y qué definitivamente eliminar. Permite que sea la palabra de Dios la que guíe tu caminar, tus gustos, tus estándares y siempre estarás en lo que es la gloria de Dios. Jesucristo fue dirigido por la palabra de Dios y esta la llevó a la cruz, pero también de allí, dice la palabra de Dios, se sentó a la diestra del Padre. Y si yo me guiara por mis ojos, si Jesús hubiera guiado por sus ojos, la cruz nunca hubiera llegado a su vida. Pero guiado por Jesucristo, pasó por ese momento, pero también llegó a estar en la gloria de Dios, sentado a la diestra del poder de Dios, teniendo la autoridad y la alabanza de todo el ejército celestial. Yo te invito que desde hoy en adelante sea la Biblia la quien rija tus decisiones. ¿Te gustaría? Padre Santo, vengo ante tu presencia, Señor.